Buenas, buenas, bienvenidos a todos y todas los que estáis viendo este vídeo. Hoy tenemos nuestro cuarto testimonio. Tenemos a Francisco Driñán, originaria del pueblo de Puebla de los Infantes, en Córdoba, inmigrante, como todas las personas que estamos entrevistando, y con una vida de luchas y de superación que contarnos y que transmitirnos a todos para que podamos aprender de sus experiencias y sus vivencias. Vamos a empezar con Francisco. Como siempre empezamos por el principio. Pues, ¿qué recuerdas tú de tus años de infancia, con tu familia, en tu pueblo? ¿Y qué nos puedes contar de ahí? Y arrancamos la historia pues, desde el origen. Bueno, pues la historia de la niñez de mi generación es muy difícil olvidar. Muy difícil olvidar por las circunstancias en las que habíamos nacido la gente que nació en los años 40 y los años 50, que es la generación que sustituyó a los que habían defendido la República, a los republicanos, que estos ya tenían de 16, 20 años, y los que nacimos en los años 40, en el 39 se acabó se acabó. Dieron por terminada la guerra civil, que la guerra civil no se acabó hasta que Franco no se murió, y creo que aún sigue la guerra civil. Pues es muy difícil olvidar que después del atropello que hicieron los fascistas en España, es muy difícil olvidar la niñez que mi generación sufrió, porque por el hambre, había un hambre que no sé, la gente se moría de hambre, los niños. Recuerdo yo que en la Puebla de los Infantes, donde yo soy, que es de la provincia de Sevilla, es un pueblo pequeñito, un pueblo de labriego, pero que los dueños son los terratenientes, y la gente moría de hambre. Y los niños, recuerdo que una prima mía, los 3 primeros que parió se le murieron de hambre. Y lo recuerdo porque yo entonces podría tener 4 o 5 años, y lo recuerdo como ahora, que los niños amanecían con los ojos hinchados y se morían muchísimo. Entonces es difícil de olvidar todo eso. Y bueno, ¿quién se podía salvar? Por ejemplo, yo cuando todavía no había cumplido 7 años, mi familia, mi madre y mi abuela, porque yo soy hijo de la guerra civil, a mi madre la violaron y yo soy hijo de esa violación, como ocurrió con otras mujeres. Es decir, en la Puebla de los Infantes, los republicanos no mataron a nadie. La Guardia Civil, junto con un sargento y militares que había de permiso en el pueblo, se levantaron en contra de la República en la Puebla de los Infantes, los atrincheraron en el cuartel hasta que se le gastó la munición, y estuvieron allí en el cuartel atrincherados. Llamaron a la Guardia Civil de Peñaflor, de un pueblo que también es cercano, está a 8 kilómetros, para que intercediera y la Guardia Civil se rindiera, se rindiera, vamos, porque se habían rebelado en contra de la República, y el pueblo estaba a favor de la República. La Guardia Civil, el sargento de la Guardia Civil de Peñaflor, vino a interceder y mataron al sargento. En la Guardia Civil de la Puebla de los Infantes mataron al sargento de la Guardia Civil de Peñaflor.
Y esto hizo que mucha gente de fuera del pueblo, de Palma del Río y de Peñaflor y de otros pueblos cercanos, vinieran a matar a la Guardia Civil y a los patronos que habían detenido. El pueblo había detenido a los patronos que también estaban, y al cura del pueblo, que era un salvaje, era un fascista, que también sabía... En nombre de Dios, claro. En el nombre de Dios. Ahí estamos. Entonces, en el pueblo organizaron el Comité Revolucionario de Defensa de la Constitución, entonces, y evitaron que mataran a nadie. Y cuando entraron los fascistas, que entraron encabezados por escuadras de la Falange, de los señoritos de Sevilla, que habían montado escuadras, y estos eran los que invadían a los pueblos junto con el lumpen que había en los distintos pueblos, y entonces hicieron los atropellos que hicieron. Bueno, pues a mi madre y a otra, no sé, los motivos que hicieron estas perrerías pues no tenían sentido, porque mi madre era una pobre mujer que solamente cantaba las canciones populares, que ni siquiera estaban organizados, pero que entonces se defendía la República. Había un sentimiento, no como ahora, había un sentimiento a favor de la República, y había organizaciones importantes, por ejemplo, allí era la CNT y la UGT, donde estaban la mayoría de los trabajadores entonces estaban afiliados. No como ahora, que la mayoría de los trabajadores no están afiliados ni se quieren afiliar, pero en aquella época había conciencia de clase. Sí, sí. Bueno, el resultado es que a todas estas mujeres, para sembrar el terror, las metieron en los cuarteles, en los cuartelillos de la Falange, las violaron, las pelaron, les daban aceite resino, las paseaban por el pueblo peladas. Cuando le hacían efecto el aceite resino, iban por las calles, pues eso, cagándose. Y esto es lo que vivieron la mayoría de los pueblos de Andalucía. Y de otros pueblos que no son de Andalucía, también Extremadura, sobre todo, porque los fascistas cuando entraron por allí hicieron perrerías. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que estamos en la Puebla de los Infantes. Bueno, pues con 7 años me pusieron a mí a guardar cabras con un cabrero. Los terratenientes pues tenían un cabrero, y yo pues para no morirme de hambre me pusieron con el cabrero por la comida. Bueno, ahora las generaciones de ahora van y no cobran. O sea, estamos peor. Peor, entiéndeme. Dentro de lo vergonzoso que era aquella situación, es que hoy en día tampoco estamos para tirar el cuento. Bueno, pues recuerdo que en Andalucía, que nunca nieva, aquel día que yo amaneció una nevadita muy pequeñita, pero yo iba con unas alpargatillas rotas, iba casi en cuero, y bueno, y al residuo de frío, cuando salía el sol, me ponían alguna recacha, y el cabrero me decía: niño, ponte allí que te vean las cabras, que no pasen para allá. Ese era mi papel, ¿no? Bueno, y así estuve, bueno, por la comida, pero por la comida tampoco también mala, porque nos comíamos hasta el pan que traían para los perros, los señoritos mordidos de los niños de porque tampoco al cabrero le daban un jornal ni le daban mucho de comer, y él también tenía niños pequeños, y bueno, y comíamos eso, un gazpacho con pan migado, mordido de los hijos de los señoritos, que se veía mordido, manchado de la comida. Esto era lo que... Bueno, pues eso
gracias a eso estoy vivo yo, Sí, sí. porque muchos ni siquiera tenían eso Claro. y murieron. O sea que lo que estoy diciendo, pues he sido de alguna manera un privilegiado porque he salvado la vida, ¿no? Y mucha gente no la salvó porque no tuvo esa oportunidad de... Bueno, así estuve en los de cortijo en cortijo, arando de temporero, también por la comida, hasta los 16 años que de la Puebla de los Infantes me vine a Palma del Río. Y en Palma del Río yo ya venía de allí bastante herido de los enfrentamientos que había tenido con unos y con otros. Y también los había tenido con los mayorales que les decían allí, Sí, los encargados. con los encargados, con los... Lo que mi padre decía, los quita vergüenza. Eso es, los manijeros. Los manijeros. Sí, sí. Bueno, pues esta gente que había, algunos que tampoco eran unos indeseables, pues también teníamos nuestras batallas y nuestra... Bueno, pues estábamos de temporeros en cortijos que estábamos arando, nos daban de comer, dormíamos en el pajar de invierno y de verano dormíamos en la era para que no se llevaran el grano y trabajábamos de noche y de día. Pero además, cuando nos descontaban la comida y cuando nos iban a pagar, resulta que no teníamos dinero, que no nos devolvían prácticamente nada porque la comida que nos daban Porque no tenían nos ningún descontaban contrato, ni tenían ningún tipo de relación Nada, laboral ni nada. nada. Era a voluntad de ellos. a voluntad de ellos. Era una relación servil. Sí, es de semi-esclavitud. En semi-esclavitud y además no podías protestar porque te quedabas sin aquello. Sí. Bueno, a ver, yo me gustaría hacer una validación. Es que está usted contando la realidad que le tocó vivir y yo pregunto, ¿y la gente joven que ahora mismo resulta que va a una empresa y están allí haciendo no sé qué de prácticas, que le llaman prácticas, cuando son gente que ya está estudiada, van a hacer ahí unas prácticas y no les pagan ni el desplazamiento, ni la comida, ni el pajar en el que usted dormía? ¿Esto qué es? Esta sociedad, ¿por qué permite esta sociedad que exista este tipo Claro. de relaciones que son, no digo de semi-esclavitud, pero de una degradación personal absoluta? Porque no hay conciencia. No hay conciencia y lo aceptamos. El problema no es los culpables no son ellos, No. porque ellos sí que tienen conciencia de clase. Ah, El sí. problema es que quien ha perdido la conciencia de clase ha sido estas generaciones, los que tienen menos de 60 años. Los que hoy tienen menos de 60 años han perdido la conciencia de clase. Esto es un debate importante que deberíamos tenerlo, porque a ver, en aquella época no se movía la gente por el terror, porque estaba todo el mundo aterrorizado. Miedo. Porque la Guardia Civil te llamaba, ahora contaré una anécdota. La primera vez que me metieron a mí en la cárcel, ya estaba en Palma del Río, que tenía 17 años, no habría cumplido todavía. Y yo no tenía dinero, porque trabajábamos en una ladrillera que nos pagaban a 2 pesetas la hora. A 2 pesetas la hora nos pagaban, allí reventados en los hornos, quitando ladrillos, sacando y eso. Pero de invierno no trabajaba. Y me dice un amigo que todavía vive, que además vive por allí, por Cornellá, dice, pues vente a que yo te lo pago. Él era alfarero y trabajaba él también, él dice, bueno, nos vamos al cine, hay una avería, no dan la película y los agales empezamos a decir que nos devolvieran el dinero. Y claro, no nos devolvían el dinero. Yo me puse en la ventanilla, me empecé a gritar allí, le dije que yo de allí no me iba si no me daban el dinero. Y otros cuantos chavales también, que no teníamos mucho conocimiento de lo que iba a pasar, pues rompieron alguna butaca, hicieron alguna cosa, cabreados.
vino la Guardia Civil, salieron todos corriendo, yo me quedé en la ventanilla allí diciéndole que me devolvieran el dinero, me echaron mano, me llevaron al cuartel, me estuvieron 72 horas pegando leña, un cabo primero de la Guardia Civil, y allí empezaron a acusarme de comunista. Y el problema es que empezaron a acusarme de comunista cuando yo, en el entorno que me había criado en la Sierra Morena, sin venir al pueblo nada más cada 15 días para que me cosieran los pantalones, y que la gente no hablaba, pues no tenía ni puñetera idea. De lo que era. Ni idea. Claro. La única idea que tenía era que yo, cuando todavía estaba en la Puebla de los Infantes, pues venía a cambiarme de ropa a la casa de una tía mía, porque nosotros no teníamos casa, y mi tía abrió una carta de un vecino que ella tenía alquilado una habitación. Entonces la gente se casaba y alquilaban una habitación. Sí, No había otra Bueno, cosa. eso está pasando ahora mismo también, compartiendo piso. También, eso. No, si es que estamos volviendo. Estamos volviendo y peor que vamos a estar. Bueno, pues me dicen, mi tía se asustó, vio la carta que traía la Hoy el Martillo. Traía El Mundo Obrero. Y es que el vecino trabajaba en Francia, era de los que se iban a Francia, y de allí el partido le mandaba en una carta El Mundo Obrero, y ella lo abrió. Hostia. Y vio el mundo, y vio la Hoy el Martillo, que ella ya se acordaba de la República, se asustó y me dice, ¿esto qué es? Y yo tampoco sabía lo que era, pero lo leí, porque yo ya sabía leer y escribir, que una de las cosas que se me olvidaba importante es que mi abuelo me enseñó a leer y a escribir lo que él sabía matemáticas hasta multiplicar, no sabía dividir, y sabía leer y escribir, bueno, con faltas. Pero eso con 6 años yo ya lo sabía, porque él decía que la letra con sangre entra, y me lo enseñó. Entonces, esto es importante porque me sirvió, porque en los cortijos había mucha gente mayor que ni siquiera sabía nada. Una puntualización. Usted lo que ha dicho del cine, y perdone que le corte, lo que ha dicho del cine, ustedes fueron a protestar porque no se les había dado un servicio. La realidad que yo estoy viviendo hoy en día es que cuando voy a coger, por ejemplo, los servicios de Renfe, que no da ningún servicio porque es una compañía nefasta que se tendría que hacer, quemarla y hacerla de nuevo, la gente se coge, ha pagado su billete, se va a su casa y ni protesta. Ni protesta. Porque vamos 4 a la ventanilla. Que además tenemos el derecho a que nos devuelvan el billete. Y la gente ni protesta. Ustedes protestaban porque no se le daba un servicio. Y hoy en día que tienes el derecho a que te devuelvan el servicio no prestado, la gente no lo ejerce. Simplemente una puntualización. Sí, sí. Bueno, pues el hecho de meterme en la cárcel pues hizo posible que entrara en contacto con los comunistas que ya estaban más o menos organizados. Claro. ¿Quién estaba organizado? Pues estaba Manuel Fuentes, que murió aquí en Sabadell, en Sabadell, que este hombre lo habían desterrado a Palma del Río, condenado a muerte, que le conmutaron la pena, y cuando salió, él organizó a los chavales que él veía que tenían inquietudes. Sí, sí. Entonces yo conecté con el hermano de Luis Romero, Manuel Romero, que está en Francia, se tuvo que ir a Francia en los años 70, y éramos muy amigos, y él ya estaba conectado con el partido y yo conecté con él. Y desde entonces, desde los 17 años, pues estamos organizamos al partido allí en La lucha. en Palma del Río. Y claro, ahora hablábamos de que la gente no tiene conciencia de clase. En aquella época había conciencia de clase, pero había un terror que no había manera de organizar a nadie. Estaba todo el mundo asustado. Ya ves. Porque la Guardia Civil, por cualquier cosa, pues te llamaba
y no se andaba con chiquitas. Pues estaban asustados con una razón. Sí, sí, Es que claro. y hoy en día que supuestamente no estamos asustados porque no estamos Sí, organizados. claro. Es lo que habría que preguntarse. Sí, bueno, eh, pues lo que viene a continuación es lo que la gente tiene que saber por qué tiene lo que tiene y quién lo ha conseguido. Porque nosotros nos tiramos en Palma del Río más de 20 años, que yo, la primera vez que, cuando yo cuando yo estuve las 72 horas en la cárcel, estuve 72 horas y me podían haber metido la ley de vagos y maleantes. Entonces Franco se inventó una ley que le llamaba la ley de vagos y maleantes, que generalmente se las aplicaban a la gente que protestaba. Al que estaba mínimamente señalado le metían la ley de vagos y maleantes, lo metían en la cárcel de 6 a 1 año de cárcel. Entonces, claro, esto era se podía justificar y además en Palma del Río, estoy hablando ahora de Palma del Río, donde en un solo día mataron a 84 personas. Cuando entraron los fascistas en Palma del Río, que fue el único pueblo que le hizo frente a los fascistas, que se armó con las escopetas que tenía y le hizo frente y se cargaron casi a una compañía que fueron a eso. Y entonces cuando entraron allí entraron a saco y en un solo día mataron a 80 y pico Vecinos. de vecinos. Los metieron en un corralón, una ametralladora, y don Félix Moreno, que hablo de él ahí en el libro, que era el líder de los terratenientes de allí, que la gente para comer mataba toros, como en la República los terratenientes no daban trabajo, no sembraban, no daban trabajo para que la gente se muriera de hambre. Entonces la gente que hacía, pues que mataba un toro, se lo traía al pueblo, lo repartía entre la gente con unos cupones que hacía y además el sindicato los echaba por carga, le decía a los patronos: tú necesitas en tu cortijo tantos hombres para trabajar. Entonces los mandaba a trabajar y le tenían que pagar. Claro, eso los terratenientes estaban, pues bueno, pues pasó lo que pasó. Y este tío, el don Félix Moreno emplazó una metralleta y él mismo mataba a la gente. Y algunos se escaparon porque se dieron cuenta de que los iban a ametrallar, dieron una avalancha, se escaparon algunos, después los cogieron y hasta el año 54 estuvieron matando gente en Palma del Río, hasta el año 54. Ya ves. Entonces, O sea que la guerra no acabó en el 39, como muy bien has dicho al principio. la guerra civil no se ha Sí. acabado. Sí. La guerra civil no se ha acabado. No. Y no se ha acabado y no se ha acabado porque el enemigo, nos vamos de un sitio a otro, pero es que es así. Estamos explicando las dificultades que nosotros teníamos y las dificultades que teníamos nosotros para hablar con alguien y entregarle un mundo obrero, que era el mundo obrero que no se editaba aquí todavía, que se editaba en Francia, que venía con un papel de cebolla muy pequeñito que traía 2 o 3 páginas. Sí. Y en cualquier sitio lo metía. Sí. Recuerdo que yo lo metía en el manillar de la bicicleta y lo repartíamos a la gente que conocíamos en algún cortijo. Y bueno, no era nada fácil, porque además en esa clandestinidad pues teníamos que estar muy seguros de que nadie iba a dar el chivatazo. Claro. Bueno, pues estuvimos en Palma del Río 20 años nosotros
organizando el partido y desorganizándolo, porque en el 60 nos descabezaron en casi toda Andalucía. Casi toda Andalucía, sí. Casi toda Andalucía hubo una caída tremenda, y en Palma del Río caímos también, y los que no nos pudieron adjudicar ninguna responsabilidad, pues estuvieron 2 meses, 3 o 4 meses, salimos y volvimos otra vez a organizar al partido. Y en el año 62 volvimos a caer otra vez. Volvimos a caer, ¿por qué? Pues porque ya el partido, ya nos habíamos envalentonado un poco más, por lo menos la gente joven, la gente que como yo entonces tenía 20 años, o tenía 18 o 20 años, y en aquella época, bueno, pues el peligro no lo medías tanto como los que lo habían vivido, ¿no? Una cosa que te contaran y otra cosa es que tú lo Haberlo vivas. sufrido y haberlo vivido, sí, sí. Entonces, había una polla de chavales que bueno, hacíamos lo que no deberíamos hacer. Y eso, y además la poca experiencia y la leña que daban, pues cuando cogían a alguien y lo torturaban, pues cantaba. Pues cantaba. Y entonces eran muy pocos los que no cantaban. Hubo algunos que no cantaron, que los reventaron. Yo en el año 62, después de 18 días que me detuvieron a mí, el último de Palma del Río, no sé por qué me detuvieron el último. Todavía es una incógnita que tengo, que no lo sé. No sé si es porque estaban vigilándome a ver si tenía algún contacto, y a los 18 días me detuvieron, y los compañeros, la carne de aquí y la de aquí le colgaban bolsas negras, todavía con 18 Años. días que Días. estaban destrozados, los habían destrozado. Y se habían ensañado con ellos de una manera increíble, claro, y aquello era jodido. Cuando salías de allí habías visto que a una chica que todavía vive le quemaron los pechos con los cigarros y le hacían barbaridades. Esto es lo que la gente tiene que saber, lo que es el fascismo. Que yo se lo explico a mis nietos y a mis hijos, y lo escuchan, pero... Esos son criminales, desde mi punto de vista, esos son actuaciones criminales. Eso. Pero a mí lo más grave es lo que ha dicho antes de los señoritos, que lo que hacían era boicot a la República, no plantando, no haciendo esto, ¿por qué? Para destruir económicamente la República, porque ellos mismos eran los que lo sembraban el que la República cayera. Claro. Que eso no está tan lejos de lo que está pasando actualmente. Sí. Que el capital, en el momento en que vayamos a decirle, oiga señores, ustedes tienen que hacer un poco de redistribución de la riqueza, esta gente se va a cuadrar y van a empezar a echar a gente a la calle. ¿Para qué? Para que el gobierno que proponga esa redistribución de la riqueza caiga. ¿Y caiga por qué? Caiga porque haya problemas económicos graves en el montante de la sociedad. De hecho, esa amenaza está constantemente. Está constante. Cuando se anuncia subidas de impuestos, o que se va a perder las empresas, que se van a marchar. Eso ahora mismo en Andalucía, en Madrid, lo estamos escuchando constantemente con las bajadas de impuestos que están... Bueno, yo que solamente tengo la experiencia, que no he ido ni un día a la escuela, ni un día, ni uno. Lo que sé ya he explicado por qué lo sé. Y porque en la cárcel y después, para poder desarrollar mi trabajo, he tenido que comprarme libros y sacrificarme para saber algo. Esa es la escuela que hemos tenido la mayoría de la gente de mi generación, que ni siquiera hemos ido a la escuela, que no hemos estado preparados, pero lo que sí hemos tenido, no todos, cuidado, porque aquí cuando se dice que esta generación es de hierro, que es verdad, es de hierro, porque hemos sufrido todo una situación muy complicada de trabajar de día y de noche, con poca comida, emigrándote, haciendo perrería. Es una generación que ha sufrido mucho.
pero de esta generación no son tantos los que lucharon. No es verdad. El miedo atenazaba. Y hay mucha gente que con el miedo no se movía. Eso es. Era una minoría. Mucha gente no se movía con el miedo. Y otra gente por inconsciencia. Y otra gente porque miedo teníamos todos, que yo lo que yo le decía, yo he tenido más miedo que nadie. El problema es que o lo supera el miedo o será siempre un esclavo. Claro. Vivirás toda la vida arrodillado. Claro. El miedo, la clase obrera lo que tiene que hacer es perder el miedo y... Pero nuestra fuerza es la unidad, el ir juntos, porque nosotros individualmente no podemos enfrentarnos a un empresario. No podemos. Estamos muertos. Sí. ¿Y cuál ha sido el problema? Que además de con tanto sacrificio, porque mira, yo por ejemplo, y otra gente, nosotros montamos una colla solamente para hacer huelga, aquí en la construcción, para hacer huelga, para conseguir mejores salarios, para conseguir las pensiones, para conseguir la sanidad, para conseguir... Nosotros hicimos una colla que habíamos 3 albañiles y 2 peones. Uno que se llamaba Juan García, que era hermano de él, que nosotros le llamamos Juan el Cariñoso. Mi madre le decía Juan el Cariñoso. Estaba Antonio Rubio, estaba Juan Padilla, estaba yo y estaba Manolo, que me acuerdo del nombre de Guerra, que entonces teníamos todo el nombre de Guerra. Nuestra dedicación era entrar en una empresa y a los 15 días, cuando el periodo de prueba lo habíamos pasado, leña. Ya empezábamos a dar leña y huelga. Y fuimos la colla que más huelgas levantamos aquí en Cataluña. Íbamos siempre con la de esta puesta. Y hay muchas contradicciones, porque había eso lo hacía poca gente, porque había mucha gente, plantilla, que se portaron muy bien, que organizamos el partido, porque el problema, nosotros tenemos que partir de una base, que todo lo que se ha conquistado, todo lo que tenemos ahora, es a consecuencia de la lucha que nos costó tanto trabajo organizar, porque desde aquí, desde Cataluña, hemos organizado la construcción a nivel de España. Sí, señor. Desde aquí, de Cataluña, la gente de Andalucía que estábamos aquí, Granada, Córdoba. Nosotros organizamos, porque estaba cada uno por un lado, y organizamos para que hubiera huelgas a nivel estatal. Sí, señor. Y lo que sí conseguimos es hacer huelgas a nivel provincial y a nivel estatal. Conseguimos. Y eso hizo posible, pues, los convenios que llegamos hasta 30%, hasta un 30% más. De su vida. No trabajar los sábados, que se trabajaba los sábados. No trabajar los sábados, plegar los viernes a mediodía. Y la construcción seguía para adelante y los patronos seguían cobrando. Pero los trabajadores conseguimos tantísimas cosas. La seguridad social, ¿por qué se consiguió? Porque en los convenios siempre decíamos, siempre se ponía una cláusula, uno de los puntos que poníamos era lo de la seguridad social, la cotización a la seguridad social, la cotización igual, y conseguimos que la cotización de la seguridad social fuera sueldo convenio. Y después peleábamos porque si tenías algún emolumento más, por lo que sea, que lo pusieran. Y eso era una pelea constante, y así se consiguió
pues a base de huelga y a base de... se consiguió pues, todo lo que teníamos, que ahora ya nos han quitado buena parte, más del 40%. Bueno, se consiguió todo eso y los empresarios siguieron ganando dinero porque solamente hay que ver las acumulaciones de riqueza que se han generado. Claro. O sea, que era posible que ellos siguieran creciendo y engordando teniendo unas condiciones de vida mínimamente razonables para los trabajadores. Está claro. Lo que pasa es que luego vino la serpiente que nos mordió, que fue que nos hicieron pensar que el ser rico era tener... No, perdón, que el ser feliz era tener cosas. Sí. Y nos empezamos a endeudar. Sí. Y en el momento que nos empezamos a endeudar nos volvimos a volver a esclavizar. Y ahora ellos saben que nosotros estamos endeudados, que no podemos aguantar una huelga, porque nadie puede aguantar una huelga hoy en día, porque tiene que pagar un montón de cosas que tiene que no necesita, y eso hace que hoy en día volvamos a ser otra vez esclavos. Bueno, hay una cosa que eso tiene un matiz, porque en los años 70, poca gente tenía casa propia, poca. La mayoría de la gente o estaba en alquiler o estaba empeñado en comprar una casa, porque no le había dado tiempo todavía. Sí. Yo en aquella época mal comía. Mis hijos han comido patatas aquí de noche, por la mañana y por la noche, cuando yo estaba en la cárcel aquí en La Modelo. Yo aquí he estado 2 veces en La Modelo. Además de estar 2 veces en Andalucía, allí 3 veces. Pero aquí además he estado 2 veces en La Modelo. Y ella, aquí, han comido patatas, mis hijos. Y hemos seguido la lucha. Sí, sí. Y hemos seguido la lucha. Y el Luis Romero y su hermano, exactamente igual. Ellos estaban recién venidos aquí, no tenían ni casa, ni tenían nada, vivían en una barraca. Y nosotros, desde el mismo momento que pusimos los pies aquí, nos organizamos. Rápidamente. ¿Dónde nos organizamos? En el PSUV. Que era el partido, el único partido que había, el único, no había otro. No había otro. No había otro. Y eso fue, ese fue, ¿por qué? Porque veníamos de allí y para nosotros el PSUV y el PC eran Primo hermano. eran primos, eran hermanos. eran hermanos. Entonces cuando veníamos de aquí o de aquí a allá, pues nos enganchábamos. Y veníamos represaliados. Cuando yo me vine aquí, que me metí en una barraca con una bombillita aquí que era que la barraca eran los varales de una cama. Los varales de una cama eran las vigas que sujetaban una uralita que había servido de gallinero. Pues yo me metí allí pagando además 500 pesetas, sin luz, o sea, con una bombillita pero sin agua, que había que ir por ella a casi 1 kilómetro. Y cuando yo estaba recién salido de la cárcel, me vine a Cataluña, estuve 5 meses en Cataluña, me volví, me casé, me la traje aquí a esa barraca me la traje a esta. A los 20 días o 30 de estar en la barraca se presentaron 2 camaradas huyendo de allí, sabían dónde estaban, los metí en la barraca, los metimos en la barraca, donde nosotros estábamos, bueno, aquello ni era luna de miel ni era nada, aquello era que yo estaba recién salido de la cárcel y no tenía, bueno, pues aquellos camaradas estuvieron aquí. Además se vinieron a trabajar a la obra que yo trabajaba, estuvieron un par de meses, cuando vieron que no pasaba nada, volvieron al pueblo. Aquella noche habían tirado tabillas, los cogió la Guardia Civil acusándolos a ellos de que los habían tirado, dijeron dónde estaba, donde habían estado aquí en casa de fulano, vinieron, me llamaron al cuartel que todavía existía, el cuartel de San Pablo, el famoso cuartel de San Pablo,
que era un famoso cuartel donde torturaban a los republicanos antes de la Vía Layetana. Y allí todavía existía la Guardia Civil. La Guardia Civil mandó mandó mi expediente aquí a la Guardia Civil esta, y tan pronto como llegué aquí prácticamente Ya localizaron. ya estaba localizado. Y estaba yo localizado y estaba Luis Romero, porque también vivía en la barraca aquella. También vivía en la barraca aquella. Estaba Luis Romero, los dos camaradas, mi mujer y yo, y que tapábamos la puerta y de allí no podíamos salir ya, y allí vivíamos. Allí no, que justo el sitio para acostarnos. Justo sitio para acostarse, justo. Madre mía. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que seguíamos luchando. Sí, pues claro, es que tenían todo por conquistar, no tenían nada. Es lo mismo que cuando viene la migración de fuera y les dicen, vienen aquí y intentan pasar el estrecho otra vez. Y, coño, ¿cómo vienen? Pues si vienen sin nada. Y, coño, pues si no tienen nada que perder. Claro. Había que luchar porque no tienen nada. No tienen nada que perder. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que aquí hay alguna cuestión que yo quiero decir también. Para luchar tienes que tener conciencia de clase. Efectivamente. Si no hay conciencia de clase, no hay lucha. No hay lucha. No hay lucha, por mucha miseria que pase. Porque al lado mío ha habido gente que se ha muerto de hambre y no se ha movido. Mucha. La mayoría. ¿Usted no cree que eso es lo que está pasando hoy en día? Que la gente cuando va por la calle dice, no, es que esto es lo que hay. Bueno, Y lo peor, el siguiente mensaje es todavía peor. Cuando ahí te dicen, esto es lo que hay, y si tú pudieras, también lo harías. Sí, ¿Entiendes? Eso es lo que dicen, eso es lo que me dicen a mí, que yo todavía soy el presidente de la asociación de vecinos de aquí, de este barrio. Que ahora, que hace 20 años para atrás, había una asociación de vecinos fuerte. La mayoría de esa gente luchadora se ha muerto y la asociación de vecinos está viva porque estoy yo. No, José Manuel hizo un estudio en el cual... Y porque están 2 o 3, porque el resto, fiesta y más fiesta, y el ayuntamiento pagando fiestas para que la gente no se mueva. Y esto nos va a contar a nosotros. Nos va a contar, si venimos de ese mismo sector. José Manuel ha estudiado el tema y sabe que mucha de la pérdida de la fuerza vecinal vino porque muchos de esos dirigentes que empezaron en la lucha vecinal acabaron entrando en partidos políticos y automáticamente decapitaron toda esa lucha vecinal. Sí. Y esa asociación de vecinos quedaron, ¿qué? Huérfanas. Sí. Porque se metieron ¿en dónde? En la política. Muchos de ellos son regidores, muchos de ellos entraron en la política y ya no quisieron saber nunca más nada del tema del barrio. ¿Por qué? Si tú pudieras también lo harías. En el momento en que entraron y vieron, oye, mi lucha de clase ya se acabó. Pero es mentira. Ya, pero esa es la realidad que nosotros hemos vivido. Pero que pero mucho de... Pero hay una cosa, yo creo, en la vida hay etapas. Hay etapas. La gente cuando consigue un bienestar, ya casi le da miedo perderlo, ¿no? Y la verdad es que aquí ha habido 3 décadas a donde la gente ha trabajado todo el que ha querido. Como han ganado bien durante un tiempo, el que ha querido un peón de albañil, pues le tenían que pagar porque si no, no lo encontraban. Pero no porque quisieran, sino porque no había lo esto. Cuando la Villa Olímpica, cuando toda la burbuja que creó el ANA y toda esta gentuza, que todo era falso. Pero ahí esas 2 décadas que ha habido ahí han destrozado a la gente. Le han desposeído de la conciencia de clase. Y además hay otra cosa. El enemigo lo tiene todo. El enemigo a esa generación que yo decía antes, que tiene de 60 años para abajo, creo yo, esa generación le dieron un golpe que
que la partieron. Aquí repartían droga la policía. Aquí en este barrio, mi mujer y yo lo hemos visto desde aquí, de ahí de esa plaza, de este balcón. Sí, en los 70 y principios de los 80. Lo hemos visto. Y en aquella época esta gente estaba organizándose. Se estaba organizando al calor de las luchas nuestras. Y el enemigo eso lo ha hecho en toda España. En el País Vasco lo destrozaron, metiéndole droga ahí a punta pala. En los barrios obreros aquí también. Aquí teníamos la mina y teníamos todo esto, que bueno, que son gitanos, y están protegidos. Están protegidos. Todos los que viven de la droga. Yo he hecho un informe que le he mandado a la policía de aquí, a donde hay un comisario que cogía dinero de la droga y un concejal del PSOE de aquí, de San Adrián. Y eso está en el informe. Y se lo di a eso con todas las cuestiones que hay aquí en el barrio, se lo di al comisario de aquí, a los Mossos de Escuadra, y cuando lo leyeron me llamaron y me dijeron: eso que no salga de ahí, que corre usted un serio peligro. Me estaban amenazando. Si no te dijeron que era mentira, no, te dijeron que te callaras o lo pasarías mal. Claro, es lo que vivimos. Es decir, que como en este país el problema de lo que hemos hablado y de lo mucho que podíamos hablar, pues la guerra civil sigue. ¿Por qué sigue? Porque la transición fue una transición que nos traicionaron Felipe González y la dirección del PC. Sí, La dirección del PC. sí, Carrillo y compañía. La socialdemocracia, que había sido hasta entonces, pues, siguiendo siendo capitalista, pero que defendía los intereses de los trabajadores, a partir del Congreso de Surerne, a donde Felipe González desmonta el partido, se carga al Llopi, al secretario general del PSOE, lo desmonta, saca del PSOE todo lo sano que había, y el PSOE se convierte en un partido burgués, en un partido... Sí, ¿sabes cómo le llamo yo, no? El Partido Capitalista Burgués Español. Del sistema, el partido del sistema. Y a la dirección del PC, a donde nosotros ya desde el año 50 y algo, con Reconciliación Nacional, ¿no? Sí, desde el año 50 y algo ya entramos en un debate interno muy jodido, cuando Santiago Carrillo y la dirección denunciaban la invasión de Checoslovaquia. Eso fue en los años 68. Entonces fueron cuando empezaron ya a cargarse al partido a nivel internacional. Y eso ha sido obra de la burguesía, de los yanquis. La transición de aquí en España La dirigió la han García. dirigido los yanquis. Sí. A Felipe González le dieron 14 millones de dólares en las primeras elecciones. En las primeras elecciones le dieron, el Rockefeller lo llamaron y le dijeron: ¿tú qué vas a hacer en España? Y los alemanes. Bueno, pues de OTAN también. El Willy Brandt también lo forró. ¿Qué vais a hacer en España? Pues, ¿qué vamos a hacer en España? Pues un partido, una democracia burguesa, a donde los partidos pues sean lo que sean, pero que el partido va a dejar de ser partido comunista y el otro también. Fraga ya decía que al Partido Comunista lo habían legalizado porque ya no era un peligro, y es porque esta gente ya se habían comprometido a desmantelarlo, a destruirlo. Y
Y nosotros, aquí había un problema, y yo creo que lo sigue habiendo todavía, a donde los militantes de base, a donde lo que estábamos éramos guerrilleros, pero no sabíamos qué coño se estaba cosiendo por ahí arriba, pues nos han dado la vuelta, han tratado de dividirnos, pero todavía en los grupos esos que hay por ahí, uno por aquí, otro por allí, todavía nos han dado cuenta que para salir de esta situación no hay otra que es reconstruir un partido comunista. Eso es verdad. Si no conseguimos eso, mientras esto esté desmantelado y no haya un partido comunista mínimamente disciplinado, a donde sepa lo que hay, a donde tenga un solo objetivo y una sola información para la gente, va a ser muy difícil. Y eso el enemigo va a hacer todo lo que sea posible porque no ocurra. Claro. Han comprado a los sindicatos. Claro. Han comprado a los sindicatos. Han comprado. Ya no son sindicatos, eso es una empresa, claro, que está al servicio de la patronal y del gobierno. De la patronal y del gobierno, y de todos esos grupos que hay por ahí, que yo los conozco a todos, cuando se critican los unos a los otros, yo les digo, a ver, lo que tenéis es que reflexionar, porque yo conozco a este de este grupo, conozco a aquel y al otro de diferentes grupos, porque he estado toda la vida ahí, y yo sé que en todas partes hay gente maja, gente con muy buena fe, y otros que están equivocados. Porque a donde no podemos instalarnos hoy, sin perder los principios del comunismo, porque hay una cosa clara. ¿Verdad que Cuba existe? A pesar de todas las dificultades que le pone. Más dificultades no pueden tener. Más no pueden tener. Y ahí sigue. ¿Por qué existen? Pues existen porque hay una dirección y una conciencia a donde saben que o siguen organizados y defendiéndose o palman o van a por ellos. Se vuelve a convertir otra vez en el puticlub de los americanos que habían sido en la época de Batista. Claro. Bueno, Y a pesar de todas las dificultades, el pueblo está con la dirección del Partido Comunista. Claro, y de los dirigentes. Si no estuvieran no existirían. Fíjate tú, y ya termino, ha pasado el huracán y apenas han dicho nada de Cuba. Y llevan ya 3 días hablando de los muertos que han habido. Allí en Cuba no ha habido ningún muerto. Claro. Y prácticamente las casas son de papel. Entonces, yo creo que lo que estáis haciendo vosotros, es sumamente importante. El problema es que hay una universidad que se llama Universidad Comunista de los países catalanes, que la llevan camaradas del partido, que son más. Sabemos que hay 3, pero organizadas, federadas, no sabemos que nosotros. Intentaremos conectar con esta gente. Pues mira, el libro que me han escrito en catalán, que lo tengo ahí en catalán, me lo han escrito ellos, que vinieron a buscarme, porque vinieron a la presentación del libro, cuando yo lo presenté vinieron, le dice, ¿quieres que lo editemos en catalán? Digo, bueno, vale, dice, pero claro, como esto tiene poco margen comercial, porque no tiene, digo, pues bueno, yo lo que quiero es que la gente lea, que la gente lo lea, me da igual, yo no quiero dinero. Yo el libro lo hice 500 con la indemnización que me dieron de la jubilación. Y hice 500 y 500 he hecho. Todavía me quedan algunos por ahí, pero la mayoría los he dado. Entonces yo no lo quiero, lo que quiero es que... Y ellos lo han editado.
Y son gente sana, que tenemos un problema que no acabamos de resolver. Tenemos varios problemas que no acabamos de resolver, que es el problema de la independencia de Cataluña. Entonces eso nos ha dividido también, nos ha hecho mucho daño. Y nos ha quitado el foco de los problemas. Ahora tenemos un problema que no es de verdad. Porque, claro. ¿Usted cree que a mí la bandera la pongo encima de la mesa y mi hijo come con esa bandera? Claro. ¿Qué bandera puedo poner? La que quiera. Claro. Mira, si quieren poner la republicana, la española, si quieren ponemos la del águila, si quieren ponemos la estelada, si quieren ponemos la de Cataluña. A mí todo eso me sobra. Ya. Los problemas son otros. Claro, y esos claro. son los que no se discuten. Claro, bueno, tendremos. Claro, pero este problema no se discute porque lo que estamos intentando decir esta mañana aquí es que todos estos grupos que hay aquí, que son pobres, que no son ricos, que son gente con inquietudes, que cada uno se monta su chiringuito, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, mientras no tomemos conciencia de que eso, sí, a lo mejor hay un tiempo que pueda servir, pero que si eso no se une, si cada uno tiene una consigna, va a ser muy difícil de poder hacer un partido a donde dirija De hacer una alternativa real. a la clase obrera. Va a ser muy difícil. Y entonces estamos en una situación así de complicada. Yo quiero pensar que algún día, porque no tendremos otra alternativa, algún día la juventud tendrá que levantarse, no tendrá más cojones, porque la otra alternativa es agachar el lomo y el capital, ahora lo vamos a ver, ya lo estamos viendo, pero ahora lo vamos a ver con la provocación que están haciendo la OTAN con Rusia y todo eso, a donde tenemos una desinformación diaria acojonante. Estamos en guerra. Nosotros somos parte de la guerra. Pues no hay desinformación. Estamos en guerra. Es una guerra de propaganda. Claro. Todo es mentira. Todo lo que se está viendo es mentira. De propaganda no antirrusa, No. antiobrera. Antiobrera, sí, porque de lo que se trata es de Antiobrera. No, la guerra es contra la clase trabajadora. Claro. Subida de precios, salarios bajos, coste de la vida aumentando. O sea, la lucha es contra el que se levanta a las 6 de la mañana, a las 7 y empieza a trabajar. Eso es. Y tiene que pagar sus Pues eso es, en esa estamos. Pero es que el problema es que como la gente ahora, como no tenemos partido, como cuesta mucho trabajo que las asociaciones de vecinos que hicieron un papel importantísimo en aquella época hagan lo que estáis haciendo vosotros ahora, que nosotros ahora vamos a hacer yo ahora estoy despistado, llevo 2 meses que no me muevo, hoy ya estoy mínimamente bien. Ahora vamos a hacer una semana cultural, a ver si somos capaces de meterlos en algún sitio. Ah, pues sí. Encantados. Para que vengáis Y explicamos lo que... Explicamos lo que nosotros estamos intentando hacer. Nosotros no estamos organizados, porque nosotros no solo pretendemos ser un partido político. Nosotros lo que queremos es crear sentido crítico, que la gente piense, que la gente se cuestione cosas, que la gente no dé las cosas por hecho, que la gente luche. Porque ese es el objetivo al final. O la gente se entera de lo que se está cociendo y se mueve y lucha para intentar cambiar la realidad que nos están imponiendo, o nos lo vamos a comer con patatas. Sí, claro. Y otra cosa que le he dicho a usted antes que me quería puntualizar. El problema que yo tengo, yo vivo en esta sociedad y estoy trabajando cada día, y el problema que yo veo es el siguiente. Yo cuando veo una empresa, es lo que comentaba muchas veces, clase media alta, trabajadores. No. ¿Cuál es el problema? El que tiene un sueldo y un estatus, que es un puñetero trabajador, que el día que tenga un problema le van a poner un ERTE y va a cobrar 1.000 euros al mes, que va a cobrar igual que todos los demás, pero bueno, el que tiene un cierto estatus y se considera clase media alta porque tiene una segunda residencia y tiene no sé qué más, ¿entiendes? Los problemas del que es el operario de abajo, no son sus problemas, no los reconoce como propios, no los ve, es más, casi te diría que en un momento dado estará más a favor de la empresa para mantener su estatus que no del pobre desgraciado que no tiene para comer. Sí.
Eso es lo que han conseguido. Los han dividido hasta el punto de que yo considero que hay dos personas. El que trabaja para recibir un sueldo y el que paga un sueldo al que le trabaja para él. Y no hay más. Y los han dividido de una manera que parece que la guerra de unos no es la guerra de otros. Y claro, de esa manera es muy difícil unirse. Porque yo en mi empresa hemos intentado alguna vez intentarnos unir para hacer una petición conjunta de los trabajadores y es imposible. Porque los que están en según qué estatus no entran. Sí, sí, sí. Vivimos una situación muy complicada porque hay mucha gente que dice que cree que es clase media y es clase mierda, digo yo. Claro, porque no es verdad. No, es clase mierda porque es tan tonto que se cree que es algo y no es nada. Claro, claro, porque es imposible que primero el que tiene una casa, el que tiene una doble residencia, ese está hasta aquí. Ese está hasta aquí porque tiene que pagar 2 casas. ¿Sabes? O se la vende hoy o se la tendrá que vender mañana. O tiene una hipoteca a 30 años. Y será un esclavo del coche y de la esta. Ya, de la segunda residencia. Porque lo que él cree que es clase media, porque gana eso, pero te lo estás gastando cada día y eres un esclavo. Tan pronto como lo dejes de trabajar, Ya está. ya se jodió. Te lo quitan todo. Que es lo que ha pasado con la mayoría de la gente esta, que se han venido abajo ahora con la crisis. Con la crisis del 2008. Y la clase media es lo que hablan ahí, de clase media, y venga clase media. Sí, la clase no hablan media de no la hablan clase otra baja, cosa. no, de la clase media. Hablan de la clase media, porque claro, es el colchón Sí. que ellos siempre han tenido para mantenerse ahí, que no haya protestas. Es el discurso que la socialdemocracia fue implantando después de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Pero porque por el contrapunto del sistema Está claro. comunista que estaba. La socialdemocracia ha sido el enemigo y ha sido siempre, eso Lenin ya lo dijo muy claro en todos los escritos que tiene, que la socialdemocracia es eso, por eso rompieron con ella, y si no rompen con ella no hay revolución. Claro, si no rompen con la socialdemocracia no hay revolución. Y mira, han conseguido rompernos. Sí. Han conseguido rompernos porque lo pudrieron todo. Sí. Se pudrió todo. El problema es que el ser humano, al ser egoísta, cuando hay un sistema socialista y no hay una disciplina, y el que se salga de ahí hay que darle leña, si no estamos completamente equivocados, porque es lo que hace el capital. ¿El capital qué es lo que hace? El capital no perdona. El capital cuando se le van las cosas de las manos, un golpe de Estado. ¿Qué es lo que hicieron aquí en el 23F? Cuando la gente estaba organizada, la monarquía estaba en entredicho, nadie hablaba de monarquía, estábamos organizados, estábamos todos en la calle. Hicieron un golpe de Estado y dio el resultado que ellos querían que diera. No podían Reforzaron la monarquía y reforzaron el status quo de los partidos que estaban en el poder. Claro. Y luego ya entró el Partido Capitalista Burgués Español, Ya está. y 13 años de desmantelamiento de todo el aparato industrial, claro, porque eso lo hizo el Partido Socialista. Desmovilización obrera, y después ya entró lo que tenía que entrar, que es la derecha, para consolidar todo eso y hacer la expansión internacional que hicieron, que fue coger todas las multinacionales españolas y lanzarlas a expoliar a Hispanoamérica, básicamente. Vaya. Y en ese mundo estamos. Y es donde estamos. Y bueno, y estamos de ahí porque ya no les interesa a ellos ir más allá, porque ahora la pelea que tienen es con el sueldo base interprofesional, ¿sí? Y los patronos dicen, bueno, tú subes el sueldo interprofesional, pero yo subiré la carestía de la vida. Aquí estamos. No, perdone, y mucho peor. Usted sube el sueldo base, usted le pagaré por 4 horas, trabaja 8, pero usted tendrá el sueldo base que hemos pactado, pero por 4 horas. Sí. Usted tiene que trabajar a 8. Sí.
Porque claro, porque echa la ley y echa la trampa. Y como esta gente tiene el poder de hacer lo que les dé la real gana, Claro. porque hay impunidad, pues lo hacen. Pues sí, y ahora, para recuperar lo que decíamos antes, pues, a ver, yo lo que creo, lo que yo he vivido es que nosotros hemos tardado 40 años, 30 años largos, Sí. 30 años largos hemos tardado en en conseguir lo que conseguimos. 30 años. 30. En la guerra civil, hasta los años 60, hasta los años 50 y pico, la gente no No empezó, se movió. no empezó a moverse. Autarquía. Se empezaron a mover los asturianos primero, los que estaban organizados, los que estaban todos los días en la mina, que podían hablar y podían estar. Se organizaron, ¿quién? Pues todas las industrias que había del INI, el Instituto Nacional de Industria, que es el que tú decías que había desmantelado Felipe González, estaban los altos hornos, estaba todo aquello, estaba todo hirviendo. Las huelgas fueron tan importantes que hay que recordar cuando acribillaron en Bilbao a los trabajadores que se metieron en una iglesia, mataron a 5 o 6 5 o 6. y hirieron a 30 o 40. Y fue Fraga, que era el que entonces que estaba, fue allí a visitarlo, le dijeron que se iban a acabar con ellos. Claro, eso que estamos hablando ahí, que aquí debe de subrayarse, es, hay que ver lo que se llegó a ser, ¿no? Que en una huelga general acribillen a la gente a balazos, eso era duro, ¿eh? Eso era duro. Y eso ocurrió en Bilbao, ahora no recuerdo en qué fecha, no sé si fue en el año 74. Sí. Esa sería en el año 74. Antes de morir Franco. En aquel, sí. Estaba yo exiliado. Sí. Yo estaba exiliado en esa época. Entonces, amigo mío, es que aquí no nos han regalado nada, ¿eh? Bueno, pero luego el capital es muy listo y te ha dicho, esta gente, oye, es que los dividimos y sobre todo vamos a darle mucha banderita y mucho himno. Sí. Y que luchen por banderitas y por himnos, que para eso sí que nos sacan a la calle, Ya. Oiga, aquí han habido las manifestaciones más grandes de toda Europa, de toda la Europa democrática moderna. Sí. Pero estamos luchando ¿por qué? Porque Convergencia y Unión entra al poder y haga el concierto con la sanidad y la educación que llevaban haciendo 30 años aquí en Cataluña, que lo han desmantelado prácticamente toda la educación y toda la sanidad. Esa es la Cataluña que están buscando. Sí. ¿Esa es la independencia de qué? Sí. O sea, ¿a mí qué me sirve poner una bandera diferente si luego la gente que gobierna son lo más neoliberal que existe en todo lo que es la Europa occidental? Pero yo creo que los catalanes que se sienten muy atacados, muy humillados por el resto de España, creo que tienen el derecho a pensar lo que les dé la gana. Otra cosa es lo que hicieron, porque lo que hicieron con una minoría no puede ser. El referendo ese no puede ser si no está reconocido, si no está pactado. Yo comprendo de que el derecho de decidir, nosotros los comunistas lo hemos decidido siempre. Sí, pero no, quiero decir que claro, ¿de qué sirve? Si yo estoy de acuerdo contigo, ¿de qué sirve? Se está haciendo todo eso, se estaba desmantelando todo esto. Claro, el Artur Mas está haciendo todos los recortes pero sabidos si y por haber. quieren decir lo contrario, si yo no digo lo contrario. Convergencia es los ladrones más grandes que hay en España, han sido. Y maestros del PP. Efectivamente, ya está. Ahí es donde está. Pero eso no quiere decir que el sentimiento catalán... No, yo no me meto. Porque, No me meto, cada el uno sentimiento está no. en su Pero derecho. la gente ha ido engañada a defender cosas cuando los problemas eran otros. Sí, porque el analfabetismo. Bueno, la prueba está de que te iban engañados, que mira, están a punto de matarse el entre ellos. gobierno y de matarse El entre ellos. analfabetismo político es el peligro que tenemos, el analfabetismo político. Sí. O el pasotismo. Porque No, la gente hoy sabe leer y escribir. Cuando la Sí, gente pero son pasa, analfabetos políticos. cuando la gente pasa es porque detrás de eso hay un analfabeto político que ni quiere saber de política porque la han inculcado. Eso es político. ¿Eh? Sí, Que eso es política. la han inculcado
que eso es política y que ahí no, y que eso es cosa de los políticos, Sí. y que los políticos son todos unos salvajes y Son unos todos iguales. egoístas y que son Sí. todos iguales, Sí, sí. que eso es una estrategia muy inteligente de esta gente para que tú, yo y este seamos iguales a los demás y que la gente no se crea en ti que le estás diciendo la verdad y a este que le estás diciendo la verdad. ¿Sabes lo que le digo a la gente joven? Cuando me dicen qué pasan de la política, digo, pues la política no pasa de ti. No, Y como no te espabiles, te van a joder vivo. claro. Bueno, y también lo del fútbol a nivel mundial, ¿eh? Mundial. El fútbol es la droga más grande que hay en el mundo hoy. Sí, sí. Tiene adormecida a la inmensa mayoría de la juventud, Vaya. ¿eh? No hacen otra cosa nada más que Y pegarle nada. patadas a la pelota. El fútbol, los videojuegos, Toda la también, industria del ahora, entretenimiento. toda también, Toda la industria del la entretenimiento. industria de Bien utilizado masas, es muy bueno. la Bien control de utilizado, masas. claro. Ahora, mal utilizado es un desastre. Es que el Sí, problema, sí, todo suma. el problema que tenemos ahora, que es muy complicado, es complicadísimo para mí, porque yo a veces me pierdo, estoy perdido, es que esta cosa está en manos del capital. Todas las redes sociales, Están Pero saludemos a los señores del CNI o el CSI o como se quieran llamar ahora. Buen servicio, aquí estamos, lo estáis escuchando todo, no vamos a romper nada. todas las redes sociales están en manos de los fascistas, Sí, sí. del Capital. fascismo, Del Capital. fascismo. del fascismo. Desde todo está centralizado allí, en los Estados Eso es. Unidos. Y esto sería bueno si no estuviera en manos de esa gente. Efectivamente. Pero como está en manos de esa gente, nuestra gente, mis nietos, vienen aquí a comer a casa y están comiendo y están viendo eso. Y yo no puedo hablar con ellos, Claro. porque si les digo que algo, les estoy molestando. Ya le están molestando. Porque, Joder, ya. entonces, claro, Con 17 años no mejoran, ¿eh? no, Y con 17 tampoco. y sus padres votan izquierda, pero ¿a qué izquierda votan? A la que ahí, Me enseñan en la tele. a la que ahí sale que ellos creen que va a ser, por ejemplo, sale los de Podemos, que salen con el descontento. Yo creo que nosotros tenemos que hacer reflexiones fuertes, porque lo más malo que hay en esta vida, lo más malo y más peligroso para nosotros, es llegar a la conclusión de que no se puede hacer nada. Eso es lo más ¿Qué es malo. lo que, esto es lo que hay. No, porque ya has perdido el presente y lo peor, has perdido el futuro. Claro, Y entonces, en eso estamos nosotros, claro, entonces- en esa lucha. ahí, entonces nosotros hacer lo que vosotros hacéis y lo mucho que podemos hacer mientras estemos vivos es que esa sensación de que nos ha metido la burguesía de que no se puede hacer nada porque ellos lo tienen todo, porque hacen lo que les da la gana, porque nosotros no podemos hacer nada, porque, en fin, eso es si eso se incrustra Bueno, en la sociedad, ¿Verdad? Pero ya lo están haciendo. La ley Mordaza no deja de ser Sí. una plataforma que tiene el poder. Miren el Partido Socialista, que iban a derogar Sí. y todo eso. Tira. ¿Por qué no lo han derogado? Porque cuando tú estás en el poder te interesa tener a la gente controlada. Claro. Y si tú la gente tiene que salir a la calle y se va a manifestar y tiene que dar su nombre como organizador de una manifestación y si luego hay un problema, ese le van a poder meter una multa, la gente dice, "Shh, virgencita, que digo que yo no me meto. Claro. No me meto porque me pueden rascar la espalda. Pero Y ellos lo saben. ¿qué decía de los de Podemos? Que me interesa esa reflexión. A ver, Porque, claro, Unidos Podemos. Porque yo sé que, bueno, claro, aquí se perdió el Partido Comunista, nos dividieron ya en los años 80, y de ahí vienen todos estos lodos. Pero en el 2015 hubo un descontento. Y salió Unidos Podemos, que yo dije, de seguida me di cuenta, y yo colaboré para Sí, organizar y todo eso, pero dije, esto es una flor de primavera, efectivamente, se le han caído todos los pétalos, se ha quedado el capullo. sí. Entonces, ¿a quién tenemos que votar? Yo siempre digo, pues yo,
al menos malo. ¿Y Sí. quién es el menos malo para mí? Claro. Hasta ahora está votando a Unidos Podemos, antes no estaba Izquierda Unida, antes de Izquierda Unida votaba el Partido Comunista, y ahora ¿a quién?